Brenda se va a quedar un tiempo en tu casa, dijo mi hijo Héctor mientras le entregaba las llaves de mi casa a su esposa. Todos se rieron cuando ella las agarró como si fuera lo más natural del mundo. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba yo, parada en mi propia sala, viendo cómo mi hijo regalaba mi hogar como si fuera suyo. Pero lo que él no sabía es que yo ya no vivía ahí hace 2 meses. Y cuando se enteró de dónde estaba viviendo realmente, su mundo se desmoronó por completo. Mi nombre es Dalia, tengo 67 años, y durante toda mi vida fui la madre que siempre dijo que sí. La que trabajó doble turno para que mi hijo Héctor pudiera estudiar. La que se quedó despierta cuando tenía fiebre, la que vendió mis joyas para pagarle la universidad, la que nunca se quejó cuando él decidía traer amigos a casa sin avisar. Fui esa madre que creyó que el sacrificio era amor, hasta que descubrí que para ellos yo solo era un estorbo conveniente. Vivo en Miami hace más de 30 años. Llegué aquí con una maleta y muchos sueños, trabajando como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Limpiaba, cocinaba, cuidaba niños ajenos mientras criaba al mío sola. Los fines de semana trabajaba en una lavandería para conseguir esos dólares extra que siempre hacían falta. Héctor era mi mundo, mi razón de existir, mi proyecto más importante. Nunca imaginé que un día él me vería como un obstáculo para su felicidad. Cuando él tenía 15 años, conseguí un trabajo mejor como cajera en un supermercado. Por fin podíamos respirar un poco, pero yo seguía siendo la misma, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre invisible para mis propias necesidades. Si Héctor quería pizza, compraba pizza aunque yo prefiriera cocinar. Si necesitaba dinero para salir, le daba hasta el último centavo de mi billetera. Cada sacrificio lo veía como una inversión en nuestro futuro juntos. Recuerdo vívidamente cuando cumplí 50 años. Había trabajado un turno de 12 horas. Llegué a casa esperando al menos un abrazo o una felicitación. Héctor estaba en su cuarto jugando videojuegos. Ni siquiera salió a saludarme. Esa noche lloré en silencio mientras comía un pedazo de torta que había comprado para mí misma en el supermercado. Pero me convencí de que los hijos no están obligados a recordar esas cosas, que yo exageraba, que su felicidad era más importante que mis sentimientos. Durante años normalicé esa dinámica. Yo daba, él recibía. Yo me sacrificaba, él disfrutaba. Cuando se graduó de la universidad, pagada completamente por mí, ni siquiera me invitó a la ceremonia. Dijo que era algo aburrido y que prefería celebrar con sus amigos. Otra vez me tragué la decepción y me enfoqué en estar orgullosa de sus logros. Nunca cuestioné por qué mi presencia le parecía vergonzosa. A los 25 años, Héctor conoció a Brenda en su trabajo. Era una mujer de 23 años, rubia, con esos ojos verdes que saben exactamente lo que quieren y cómo conseguirlo. Desde el primer día que la vi, algo en mi estómago se revolvió. No era instinto maternal protector, era algo más profundo, reconocimiento. Reconocí en ella esa frialdad calculadora que he visto en las miradas de personas que saben identificar a quien pueden manipular. La primera vez que vino a casa, examinó cada rincón con esos ojos verdes como si estuviera haciendo un inventario. Tocó mis cosas, preguntó precios, hizo comentarios sobre lo espaciosa que era la casa. Yo había comprado esa casa con años de trabajo duro, pagando cuota por cuota, convirtiendo un sueño en realidad ladrillo por ladrillo. Pero la manera en que Brenda la miraba me hizo sentir como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Señora Dalia, me decía con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, qué suerte tiene de tener una casa tan grande para usted sola. Esa frase se me quedó grabada porque la repetía cada vez que venía. Como una gota de agua que perfora la piedra, esas palabras comenzaron a hacer eco en mi cabeza. Héctor parecía hipnotizado por ella, defendiéndola en cada conversación y poco a poco comenzando a verme a través de sus ojos. Ya no era su madre sacrificada, ahora era la señora mayor que vive sola en una casa muy grande. Pero esto no comenzó con Brenda. Durante toda mi vida, siempre fui la segunda opción, la que esperaba, la que se conformaba con las migajas de atención que otros dejaban caer. Desde niña aprendí que mi valor dependía de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Mi propia madre me decía, Dalia, las mujeres de nuestra familia nacimos para servir, no para brillar. Cuando cumplí 15 años, mientras otras niñas celebraban sus quinceañeras con vestidos rosas y fiestas, yo trabajé ese día limpiando casas para ayudar con los gastos familiares. Nadie me felicitó, nadie me abrazó, nadie me dijo que era especial.
Cuando me embaracé de Héctor a los 22 años, su padre desapareció como humo en cuanto supo la noticia. Me quedé completamente sola, sin familia que me apoyara, sin dinero, sin nada más que una determinación férrea de sacar adelante a mi bebé. Trabajé hasta el último día del embarazo, limpiando pisos con la barriga de 8 meses, porque no tenía otra opción. Las otras empleadas me miraban con lástima, pero nadie me ofreció ayuda real. Durante los primeros años de Héctor, trabajé en 3 empleos diferentes. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cuidaba a los hijos de una familia rica, y por las noches trabajaba en un restaurante lavando platos. Llegaba a casa a las 11 de la noche con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero siempre con una sonrisa para mi hijo. Él era lo único que me mantenía en pie cuando todo parecía imposible. Recuerdo una Navidad cuando Héctor tenía 7 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta que había visto en una tienda. Trabajé turnos extras, comí arroz con frijoles durante semanas, vendí mi único abrigo de invierno. La mañana de Navidad, vi su carita iluminarse cuando vio esa bicicleta roja junto al árbol que habíamos armado con ramas que recogí del parque. «Es la más bonita del mundo, mami», me dijo abrazándome. En ese momento sentí que todo valía la pena, que cada sacrificio tenía sentido. Pero conforme Héctor crecía, esos momentos de agradecimiento se volvieron más raros. A los 10 años, ya no le gustaban los regalos que yo podía permitirme. Quería los zapatos deportivos caros que usaban sus compañeros de escuela, los videojuegos más nuevos, la ropa de marca. Yo trabajaba más horas, hacía más sacrificios, pero nunca era suficiente. Siempre había algo mejor que él merecía y que yo no podía darle. En su adolescencia, las cosas empeoraron. Se avergonzaba de mi trabajo, de mi ropa sencilla, de nuestro pequeño apartamento. Cuando sus amigos venían a casa, yo me encerraba en mi cuarto para no molestarlo con mi presencia. Una vez escuché que le decía a un amigo: «Mi mamá es solo una empleada doméstica, pero cuando sea grande voy a conseguir un buen trabajo y vamos a tener una casa mejor». No me dolió que reconociera mi trabajo, me dolió el solo que puso antes. Durante sus años universitarios, trabajé hasta los huesos para pagarle todo. Matrícula, libros, apartamento cerca del campus, comida, dinero para salidas. Yo vivía con $30 a la semana para mis gastos personales, pero él tenía todo lo que necesitaba y más. Cuando se graduó con honores, pensé que por fin tendríamos esa relación cercana que siempre había soñado. Pero él ya tenía otros planes, otros intereses, otra vida donde yo no encajaba. Consiguió un buen trabajo en una empresa de marketing, empezó a ganar más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Por un momento pensé que ahora él podría ayudarme un poco, que podríamos ser un equipo. Pero cuando le mencioné que el aire acondicionado de la casa se había dañado y necesitaba $400 para repararlo, me dijo: «Mami, ya soy un adulto, tengo mis propios gastos. Tú siempre te las has arreglado sola». Esas palabras fueron como una bofetada. Después de años de darlo todo, de sacrificar mis sueños, mi comodidad, mi futuro por él, ahora que podía retribuir aunque fuera un poquito, yo ya no era su responsabilidad. Pero cuando él necesitaba algo, cuando quería impresionar a una novia o cuando se quedaba sin trabajo por unos meses, ahí sí corría a tocar mi puerta con esa sonrisa encantadora que siempre me derretía el corazón. Y yo siempre decía que sí. Siempre abría mi billetera, siempre encontraba la manera de ayudarlo. Porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida, porque creía que algún día él valoraría todo lo que había hecho por él. Cada vez que me decía «Gracias, mami, eres la mejor», yo sentía que toda una vida de sacrificios valía la pena por esas 4 palabras. Pero las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas más cortas, los te amo más mecánicos. Yo seguía siendo útil cuando me necesitaba, pero invisible cuando no. En sus cumpleaños, yo siempre le preparaba su comida favorita, le compraba regalos pensados con amor. En los míos, si tenía suerte, recibía una llamada de 5 minutos donde me preguntaba «¿Cómo estás?», sin realmente escuchar la respuesta. Todo cambió cuando Brenda entró oficialmente en nuestras vidas. Al principio, parecía la nuera perfecta. Sonreía, me abrazaba, me llamaba suegrita con esa voz dulce que ahora sé que era completamente falsa. Los primeros meses fueron una luna de miel donde ella se esforzaba por caerme bien, pero yo podía sentir algo extraño debajo de toda esa amabilidad forzada. La primera señal de alarma llegó un sábado por la mañana.
Yo estaba en el supermercado haciendo las compras de la semana cuando recibí una llamada de mi vecina Vanessa. Dalia, hay una mujer rubia en tu casa. Dice que es la novia de Héctor y que le dio las llaves para que esperara adentro. Mi corazón se aceleró. Héctor no me había dicho nada sobre darle llaves a Brenda, y mucho menos sobre dejarla entrar cuando yo no estuviera. Corrí a casa y la encontré sentada en mi sofá, comiendo de mi refrigerador y viendo televisión como si fuera la dueña del lugar. Hola, suegrita. Héctor me dijo que podía esperarlo aquí. Espero que no te moleste, me dijo sin levantarse, sin mostrar ni una pizca de vergüenza por haber invadido mi espacio privado sin mi permiso. Héctor te dio llaves. Le pregunté tratando de mantener la calma. Sí, me dijo que su casa era mi casa, que podía venir cuando quisiera. ¿No te parece romántico? Esa frase me heló la sangre. Mi casa no era nuestra casa, era mi casa, comprada con mi trabajo, pagada con mis sacrificios. Pero cuando hablé con Héctor esa noche, él me dijo que yo estaba exagerando, que Brenda solo había querido hacer algo lindo esperándolo. Después de eso, las visitas no anunciadas se volvieron constantes. Brenda aparecía cuando se le antojaba, siempre con alguna excusa perfecta. Que se le había olvidado algo, que quería cocinarle una sorpresa a Héctor, que necesitaba usar mi internet porque el suyo no funcionaba. Cada vez que yo llegaba del trabajo, la encontraba ahí, instalada en mi sala como si fuera su territorio. Comenzó con pequeñas cosas que parecían inocentes. Se llevaba comida de mi refrigerador para cocinarle algo especial a Héctor en su apartamento. Usaba mis productos de limpieza, mi champú, mis toallas. Ay, suegrita, se me acabó y la tienda está cerrada. Mañana te repongo todo, me decía siempre. Pero mañana nunca llegaba, y yo terminaba comprando de nuevo lo que ella se había llevado. Una tarde llegué temprano del trabajo y la encontré revisando mis closets. Suegrita, qué susto me diste, me dijo riendo como si nada. Estaba buscando algo para ponerme. Héctor y yo vamos a salir y se me mojó la ropa con la lluvia. Tenía puesto uno de mis vestidos favoritos, uno color verde esmeralda que había comprado para una ocasión especial y que nunca había usado. Me lo había puesto sin preguntar, como si mi ropa fuera suya también. Brenda, ese vestido es muy especial para mí, le dije con la voz temblorosa. Ay, no seas así. Solo me lo presto por esta noche. Además, te queda muy grande, a mí me queda perfecto. ¿No crees que me veo hermosa? Se dio vuelta frente al espejo como una modelo, disfrutando de mi incomodidad. Esa noche, cuando me devolvió el vestido, tenía una mancha de vino tinto que nunca pude quitar. Las cosas empezaron a desaparecer. Pequeñas al principio, mis aretes favoritos, una pulsera que me había regalado mi madre, un perfume caro que me había comprado como regalo de cumpleaños. Cuando le preguntaba a Brenda si había visto estas cosas, siempre tenía respuestas perfectas. No, suegrita, tal vez las guardaste en otro lado, o estás segura de que las tenías. A veces la memoria nos juega trucos. Héctor siempre la defendía. Mamá, Brenda jamás tocaría tus cosas. Debe ser que las perdiste y no te acuerdas. Me hacía sentir como una vieja loca que imaginaba cosas. Pero yo sabía perfectamente dónde guardaba cada uno de mis tesoros, porque eran muy pocos y cada uno tenía una historia especial. Un día, mientras limpiaba la casa, decidí revisar bien cada rincón buscando mis cosas perdidas. En el proceso, descubrí que Brenda había estado usando mi computadora. Había dejado abiertas páginas de bienes raíces, buscando casas en venta en mi vecindario. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un cuaderno donde había anotado información sobre mi casa, el tamaño exacto, el año de construcción, el valor aproximado según las páginas inmobiliarias. Esa noche confronté a Héctor. Tu novia está investigando el precio de mi casa. ¿Para qué necesita esa información? Él se puso furioso conmigo. ¿Revisaste sus cosas? Mamá, eso es una invasión de privacidad. Brenda estaba ayudándome con una tarea de la universidad. Teníamos que investigar sobre el mercado inmobiliario de la zona. Era mentira, yo sabía que era mentira, pero la creía a ella antes que a mí. Las invasiones se volvieron más audaces. Comenzó a recibir paquetes en mi dirección. Es que en mi apartamento roban las encomiendas, suegrita. Aquí están más seguras. Mi casa se estaba convirtiendo en su bodega personal. Luego empezó a traer a sus amigas.
Llegaba con 3 o 4 mujeres, usaban mi sala para sus reuniones, comían mi comida, ensuciaban mi casa y se iban sin limpiar nada. Brenda, no me consultaste antes de traer visitas, le dije una tarde después de limpiar el desastre que habían dejado. Ay, suegrita, pensé que no había problema. Héctor me dijo que podía usar la casa cuando necesitara. Otra mentira cómoda que ella sabía que yo no podría verificar porque Héctor siempre estaba trabajando cuando esto pasaba. El colmo llegó cuando encontré que había cambiado la disposición de mis muebles. ¿Te gusta cómo quedó? Creo que así se ve más moderna la sala, me dijo cuando llegué del trabajo y vi todo cambiado. Mis fotos familiares habían sido movidas a lugares menos visibles, y en su lugar había puesto plantas y decoraciones que ella había traído. Brenda, esta es mi casa. No puedes cambiar las cosas sin preguntarme, le dije con más firmeza de la que había mostrado antes. Ay, pero suegrita, solo quería ayudar. La casa se veía tan anticuada. Pensé que te gustaría un cambio. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al modernizar mi hogar. Esa noche llamé a Héctor desesperada. Tu novia está actuando como si mi casa fuera suya. Cambia los muebles, trae gente sin avisarme, se lleva mis cosas. Su respuesta me partió el corazón. Mamá, Brenda está tratando de ayudarte. Tal vez es hora de que aceptes que necesitas ayuda para manejar una casa tan grande. No te enojes con ella por querer cuidarte. ¿Cuidarme? Llamaba cuidado a invadir mi privacidad, a apropiarse de mis espacios, a hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Pero Héctor ya había elegido de qué lado estaba, y definitivamente no era el mío. La violación final de mi privacidad llegó un martes por la tarde que jamás olvidaré. Había pedido permiso en el trabajo porque tenía una cita médica, pero terminé más temprano de lo esperado. Cuando llegué a casa, escuché voces en mi habitación. Mi habitación, el único lugar en toda la casa que consideraba verdaderamente privado, mi refugio personal donde guardaba mis recuerdos más íntimos. Subí las escaleras con el corazón palpitando y ahí estaban, Brenda y 2 de sus amigas revolviendo mis cosas como si fuera un mercado de pulgas. Tenían abiertos todos mis cajones, mis álbumes de fotos esparcidos por la cama, mis cartas personales en sus manos. Una de ellas sostenía el diario que había escrito durante los primeros años de vida de Héctor, leyendo en voz alta mis pensamientos más privados mientras todas se reían. ¿Qué están haciendo en mi habitación?, grité con una furia que no sabía que tenía dentro. Brenda se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su compostura con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¡Ay, suegrita! ¡Qué susto nos diste! Estábamos buscando fotos de Héctor bebé para hacer un álbum sorpresa para nuestro aniversario. ¿Y por eso están leyendo mi diario personal? Por eso tienen todas mis cartas regadas por la cama, les dije temblando de rabia. Una de sus amigas, una morena con aires de superioridad, me miró de arriba abajo y dijo: Señora, no se altere tanto. Solo estábamos viendo unas fotitos. Como si yo fuera una loca que estaba exagerando por nada. Salgan de mi habitación ahora mismo, les grité con una voz que no reconocí como mía. Todas. Fuera de mi casa. Brenda me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Suegrita, no hay necesidad de gritar así. Somos familia, ¿no? Las familias comparten sus cosas. ¿Familia? ¿Llamaba familia a esta invasión total de mi privacidad? Sus amigas recogieron sus carteras riendo entre dientes, como si yo fuera el entretenimiento de la tarde. Está bien, Brenda, vámonos. Tu suegra parece estar un poco estresada, dijo una de ellas con esa condescendencia que me hizo hervir la sangre. Después de que se fueron, me quedé parada en medio de mi habitación destrozada, viendo el caos que habían dejado. Mi diario estaba abierto en una página donde había escrito sobre mis miedos durante el embarazo, mis inseguridades como madre soltera, mis lágrimas silenciosas cuando Héctor era pequeño y yo me sentía completamente sola. Habían leído mis pensamientos más vulnerables como si fueran un chisme de revista. Revisé todo minuciosamente y descubrí que faltaban cosas. Mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía del padre de Héctor antes de que desapareciera. Una pulsera de oro que había sido de mi abuela. $500 en efectivo que guardaba en una caja para emergencias. Cuando le mandé mensaje a Brenda preguntándole por estas cosas, me respondió: no vi nada de eso, suegrita. ¿Estás segura de que los tenías ahí?
Esa noche, cuando Héctor llegó a casa, le conté todo. Le mostré el desastre en mi habitación, le expliqué sobre las cosas robadas, le dije lo violada que me sentía. Su reacción me destrozó más que todo lo que había pasado. Mamá, seguramente hay una explicación. Brenda jamás robaría. Tal vez tus amigas del trabajo vieron las cosas y se confundieron de lugar. ¿Mis amigas del trabajo? Héctor, hace meses que nadie más entra a mi habitación. Tu novia y sus amigas estaban leyendo mi diario como si fuera una novela. Pero él ya había tomado su decisión. Mamá, creo que estás celosa porque ahora tienes que compartir mi atención. Brenda está tratando de crear un vínculo contigo y tú la rechazas. ¿Celosa? ¿Llamabas celos a defender mi dignidad, mi privacidad, mi hogar? Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo estaba eligiendo creer a una mujer que había conocido hace un año antes que a la madre que lo había criado sola durante toda su vida. Al día siguiente, decidí poner cerrojos nuevos en mi habitación. Cuando Brenda se enteró, montó un drama épico. «Ay, Héctor, tu mamá me está tratando como una ladrona. Me puso cerrojos para que no pueda entrar a ciertos cuartos». Se las arregló para llorar delante de él, haciéndose la víctima de mis paranojías. «Mamá, ¿en serio le pusiste cerrojos a tu cuarto? ¿Qué va a pensar Brenda? ¿Qué va a pensar su familia cuando se enteren de que desconfías tanto de ella?», me reclamó Héctor. Como si la opinión de desconocidos fuera más importante que mi tranquilidad en mi propia casa. «Héctor, encontré a tu novia leyendo mi diario íntimo. ¿Tú permitirías que yo leyera sus cosas privadas?». Su respuesta me dejó sin aliento. «Es diferente, mamá. Brenda es joven. Tal vez no entendió que eso estaba mal. Pero cerrarle la puerta a la cara la hace sentir rechazada por tu familia». ¿Por mi familia? Yo era su familia. Yo era la que había estado ahí desde el primer día de su vida. Brenda era una intrusa que había llegado a destruir la relación que habíamos construido durante años. Pero para Héctor, yo me estaba volviendo el problema, la suegra difícil que no aceptaba a la mujer perfecta que él había elegido. Las cosas empeoraron cuando Brenda comenzó a llamar a mi trabajo. Le contó a mi supervisora que estaba preocupada por mi comportamiento errático y que tal vez yo necesitaba ayuda profesional. Mi jefa me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien en casa, si necesitaba tiempo libre para resolver problemas familiares. La humillación fue total. Ahí estaba yo, explicándole a mi jefa que mi nuera estaba inventando historias sobre mi salud mental para hacerme quedar mal en el trabajo. Sonaba a locura incluso para mis propios oídos. «Señora Dalia, tal vez sería bueno que hablara con alguien. El estrés puede manifestarse de maneras extrañas», me dijo mi supervisora con esa mirada de lástima que ya conocía demasiado bien. Cuando confronté a Brenda sobre la llamada a mi trabajo, me negó todo. «¿Yo? ¿Por qué haría algo así, suegrita? Debe ser un malentendido. Tal vez alguien más llamó preocupado por ti». Pero yo había visto el número en el registro de llamadas de la oficina. Era su teléfono, sin duda alguna. Esa noche lloré como no había llorado desde que Héctor era niño y se enfermaba. Pero estas no eran lágrimas de preocupación maternal, eran lágrimas de traición total. Mi hijo me había cambiado por una mujer que estaba destruyendo sistemáticamente mi vida, mi reputación, mi paz mental. Y él no solo lo permitía, sino que me culpaba a mí por resistirme. La gota que derramó el vaso llegó cuando encontré que Brenda había hecho una copia de mi testamento. Lo había sacado de mi caja fuerte personal y lo había fotocopiado. Cuando le pregunté por qué, me dijo: «Héctor me pidió que lo revisara porque él se preocupa por tu futuro financiero. Quería asegurarse de que tuvieras todo en orden». ¿Mi futuro financiero? Era mi presente el que estaba en peligro. Mi casa, mi tranquilidad, mi relación con mi hijo, todo estaba siendo destruido por esta mujer que había convertido a mi propio hijo en su cómplice. Y lo peor de todo era que Héctor genuinamente creía que ella estaba ayudando, que yo era la villana de esta historia que se negaba a aceptar el amor que ellos me ofrecían. La confrontación final llegó en forma de una cena familiar que Brenda organizó en mi casa sin consultarme. Un sábado por la tarde, llegué del supermercado y encontré mi sala llena de gente. Brenda, sus padres, su hermana, y por supuesto Héctor, todos sentados como si fueran los dueños del lugar. Mi propia mesa estaba servida con mi mejor vajilla, la que guardaba para ocasiones especiales,
y el aroma de mi cocina indicaba que habían preparado comida usando todos mis ingredientes. «Suegrita, qué bueno que llegaste», me gritó Brenda desde mi cocina, como si yo fuera la invitada de honor en mi propia casa. «Preparamos una cena familiar para que conozcas mejor a mis papás. ¿No te parece lindo?». Sus padres me miraron con esas sonrisas falsas que ya conocía tan bien, evaluándome como si fuera un bicho raro que había interrumpido su reunión. «Brenda, nadie me avisó sobre esta cena. Esta es mi casa y yo decido cuándo recibir visitas», les dije tratando de mantener la Kempoucher frente a los extraños. La madre de Brenda, una mujer gorda con aires de grandeza, me miró de arriba abajo y dijo: «Ay, señora, pero si somos familia. Brenda nos contó que usted a veces se confunde con las fechas. No se preocupe, nosotros entendemos». ¿Qué me confundo con las fechas? ¿Qué más les había dicho esta manipuladora sobre mí? El padre de Brenda, un hombre con bigote que se creía muy importante, se levantó y me extendió la mano como si me estuviera haciendo un gran favor. «Mucho gusto, señora Dalia. Brenda nos ha contado mucho sobre usted. Nos da mucho gusto conocer por fin a la suegra de nuestra hija». «Siéntate, mamá. Mis suegros querían conocerte mejor», me dijo Héctor jalándome hacia una silla en mi propia mesa. Pero no era mi lugar habitual, me habían puesto en la esquina, como si fuera la invitada incómoda en mi propio hogar. Brenda ocupaba la cabecera de la mesa, el lugar donde siempre me sentaba yo, dirigiendo la conversación como la anfitriona perfecta. Durante la cena, que habían preparado con toda mi comida sin preguntarme, la familia de Brenda no paró de hacer comentarios sobre lo grande que estaba la casa para una sola persona. «¿No se siente muy sola aquí, señora Dalia?», me preguntó la hermana de Brenda, una versión más joven e igual de calculadora. «Es mucho espacio para mantener limpio. ¿No ha pensado en mudarse a algo más pequeño?». «¿Por qué habría de mudarme de mi casa?», les respondí sintiendo como me hervía la sangre. «He vivido aquí durante 15 años. La compré con mi trabajo, la pagué con mi esfuerzo». El padre de Brenda intercambió una mirada con su esposa antes de decir: «Claro, señora, pero a nuestra edad hay que ser prácticos. Mantener una propiedad tan grande puede ser muy estresante». «¿A nuestra edad? Yo tengo 67 años, no 90», les dije elevando la voz. «No necesito que desconocidos me digan qué hacer con mi casa». Héctor me puso la mano en el brazo con esa expresión de vergüenza que me partía el corazón. «Mamá, por favor. Solo están preocupados por ti». La madre de Brenda se inclinó hacia mí con esa sonrisa condescendiente que quería ser maternal. «Señora Dalia, nosotros tenemos experiencia con adultos mayores. Mi madre pasó por lo mismo, aferrarse a una casa demasiado grande, resistirse a los cambios necesarios. Al final, cuando aceptó mudarse a un lugar más pequeño, fue mucho más feliz. Yo no soy su madre y no estoy aferrada a nada», les grité perdiendo completamente la paciencia. «Esta es mi casa y nadie va a decirme qué hacer con ella». El silencio que siguió fue tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. Todos me miraban como si fuera una anciana caprichosa que estaba haciendo una pataleta sin razón. Brenda rompió el silencio con esa voz dulce que sabía usar tan bien cuando quería manipular la situación. «Suegrita, nadie quiere quitarte tu casa. Solo estamos pensando en tu bienestar. Héctor y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno que tuvieras más compañía, que no estuvieras tan sola todo el tiempo». «¿De qué están hablando exactamente?», les pregunté sintiendo un frío en el estómago que me anunciaba que algo terrible estaba por venir. Héctor evitó mi mirada mientras Brenda continuó con su discurso perfectamente ensayado. «Bueno, hemos pensado que podríamos mudarnos aquí contigo. Así no estarías sola y nosotros te podríamos ayudar con los gastos de la casa». El mundo se me vino encima. Estos manipuladores no solo querían mi casa, querían que yo les agradeciera por ayudarme mientras me despojaban de mi hogar. «¿Ustedes mudarse aquí? ¿A mi casa?», pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. La familia de Brenda asintió como si fuera la idea más natural del mundo. «Piénsalo, mamá», me dijo Héctor con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. «Ya no tendrías que pagar todos los gastos tú sola. Brenda podría ayudarte con la limpieza, con la cocina. Sería como tener la familia que siempre quisiste». Como si mi familia no hubiera sido suficiente para él durante todos estos años. «¿Y dónde exactamente vivirían ustedes en mi casa?»,
Les pregunté sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Brenda sonrió como si ya tuviera todo planeado. Bueno, nosotros tomaríamos la habitación principal, que es más grande y tiene el baño privado. Tú podrías quedarte con la habitación de invitados, que es muy cómoda y tiene mucha luz por las mañanas. ¿La habitación de invitados? ¿En mi propia casa? Querían que yo me mudara al cuarto más pequeño mientras ellos se quedaban con mi habitación, en mi casa, viviendo de mi trabajo. La audacia era tan grande que por un momento no pude ni hablar. «Están locos», logré articular finalmente. «Creen que voy a regalar mi casa y convertirme en su empleada doméstica». El padre de Brenda se aclaró la garganta como si fuera a dar un discurso muy importante. «Señora Dahlia, creo que está malinterpretando la situación. Nadie habla de regalar nada. Hablamos de una convivencia familiar beneficiosa para todos. Especialmente beneficiosa para ustedes», les respondí sintiendo como me temblaba todo el cuerpo de la rabia. La hermana de Brenda decidió meter su cuchara también. «Señora, no se ponga así. Mi hermana solo quiere cuidarla. Usted ya no está en edad de vivir sola en una casa tan grande. ¿Qué pasaría si se cae en las escaleras? Si se siente mal y no hay nadie para ayudarla? He vivido sola durante años y no he necesitado ayuda de nadie», les grité. «Y si la necesitara, hay asilos y servicios profesionales. No necesito que me invadan la casa». La madre de Brenda suspiró como si estuviera lidiando con una niña difícil. «Ay, señora, los asilos son muy caros y muy tristes. ¿No prefiere estar con su familia?» «Mi familia es Héctor, no ustedes», exploté finalmente. «Ustedes son unos desconocidos que quieren robarme mi casa». Héctor se puso de pie con esa expresión de frustración que me dolía más que todos los insultos del mundo. «Ya basta, mamá. Estás siendo grosera con la familia de Brenda. Solo están tratando de ayudarte y tú los tratas como enemigos». «Porque eso es lo que son», le grité a mi hijo con el corazón completamente roto. «Son enemigos que quieren quitarme todo lo que he construido con mi trabajo». El momento llegó cuando Brenda, con esa seguridad arrogante que la caracterizaba, se levantó de mi silla en la cabecera de mi mesa y caminó hacia la cocina. Regresó con algo en la mano que hizo que mi sangre se helara, un juego de llaves. Mis llaves. Las llaves de mi casa que yo no le había dado nunca. «Bueno, suegrita», me dijo con esa sonrisa victoriosa que me reveló sus verdaderas intenciones. «Creo que ya es hora de que sepas que Héctor y yo hemos tomado una decisión. Nos vamos a mudar aquí la próxima semana». Sostuvo las llaves en alto como un trofeo, como si fueran suyas por derecho divino. «¿De dónde sacaste esas llaves?», le pregunté con una voz que apenas salía de mi garganta. Héctor evitó mi mirada mientras Brenda disfrutaba su momento de triunfo. «Héctor me las dio hace tiempo, cuando vio que tú no entendías que necesitas ayuda. Somos adultos, suegrita. No necesitamos tu permiso para tomar decisiones familiares». «¿Decisiones familiares? ¿En mi casa? ¿Con mis llaves?». Me volví hacia Héctor con una mezcla de incredulidad y dolor que nunca había sentido antes. «¿Le diste las llaves de mi casa sin consultarme?». Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, me miró como si yo fuera una extraña molesta. «Mamá, ya hablamos de esto. Brenda tiene razón, necesitas ayuda. No puedes seguir viviendo sola en una casa tan grande. Es peligroso para ti». Su voz sonaba como un disco rayado, repitiendo exactamente las palabras que Brenda le había metido en la cabeza durante meses. La familia de Brenda observaba el espectáculo como si estuvieran viendo una obra de teatro muy entretenida. La madre se inclinó hacia su esposo y susurró algo que los hizo sonreír con satisfacción. Estaban disfrutando ver cómo me destrozaban en mi propia casa. «Héctor», le dije con la voz quebrada, «esta casa la compré yo, la pago yo, la mantengo yo. ¿Con qué derecho le das las llaves a tu novia?». Brenda se rió con esa risa cristalina que sabía usar cuando quería hacer sentir ridícula a alguien. «Ay, suegrita, no digas, novia. Ya llevamos más de un año juntos. Prácticamente somos esposos. Y los esposos cuidan a sus suegras cuando ya no pueden cuidarse solas. Yo puedo cuidarme perfectamente sola», les grité con una fuerza que no sabía que tenía. «No necesito que ninguna de ustedes me cuide». El padre de Brenda intercambió otra de esas miradas cómplices con su esposa antes de hablar con esa voz condescendiente que me hacía hervir la sangre.
Señora Dahlia, entendemos que es difícil aceptar que ya no somos tan independientes como antes. Pero negar la realidad no la va a cambiar. Usted necesita ayuda, y nosotros estamos aquí para dársela. Hablaba como si fuera un doctor dándome un diagnóstico terminal, con esa falsa compasión que esconde crueldad. La única ayuda que necesito es que salgan de mi casa, les grité señalando hacia la puerta. Pero Brenda agitó las llaves frente a mi cara como si fuera una niña pequeña haciendo una rabieta. Suegrita, estas llaves ahora son mías también. Héctor me las dio porque confía en mí para cuidar de su familia. ¿Su familia? ¿Desde cuándo yo era su familia y no la de mi propio hijo? Me volví hacia Héctor buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado con tanto amor. Héctor, por favor, dime que no estás de acuerdo con esto. Dime que no vas a permitir que me echen de mi propia casa. Mi hijo me miró con esa expresión fría que había aprendido de Brenda. Mamá, nadie te está echando. Te estamos ofreciendo ayuda. Brenda puede cocinar, limpiar, cuidar de ti. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Como si yo fuera una inválida que necesitaba una enfermera las 24 horas. ¿Y a cambio de qué? Les pregunté sintiendo cómo se me cerraba la garganta. ¿Qué quieren a cambio de esta ayuda tan generosa? Brenda sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la noche. No queremos nada, suegrita. Solo que nos dejes vivir aquí, usar la casa, hacer los cambios necesarios para que sea más cómoda para todos. ¿Cambios? ¿Qué cambios? La hermana de Brenda decidió participar en la conversación con el entusiasmo de alguien que ya había planeado todo. Bueno, la sala necesita una renovación completa. Y la cocina está muy anticuada. También habría que modernizar los baños y cambiar toda esa decoración tan vintage. ¿Vintage? ¿Llamaba vintage a los recuerdos de toda mi vida? A las fotos de Héctor creciendo, a los muebles que había comprado uno por uno con tanto esfuerzo, a cada detalle que había elegido con amor para crear un hogar. La madre de Brenda asintió como si fuera una experta en decoración. Sí, señora. La casa tiene mucho potencial, pero necesita mano femenina joven. Brenda tiene muy buen gusto para estas cosas. Como si mi gusto, mi vida, mis elecciones no valieran absolutamente nada. Como si fuera una anciana senil incapaz de tener criterio propio. ¿Y con qué dinero van a hacer todos esos cambios? Les pregunté aunque ya sabía la respuesta. Héctor evitó mi mirada otra vez mientras Brenda respondía con esa naturalidad que me helaba el alma. Bueno, tú tienes los ahorros del seguro de tu trabajo. Y también está la posibilidad de hacer un préstamo hipotecario sobre la casa. Como nosotros vamos a vivir aquí, podemos asumir esos pagos. ¿Un préstamo hipotecario sobre mi casa? ¿Querían endeudar mi propiedad para pagar sus caprichos de decoración? ¿Y después asumir los pagos como si eso les diera derechos de propietarios? La manipulación era tan perfecta, tan calculada, que por un momento me quedé sin palabras. Ustedes están locos si creen que voy a permitir esto, les dije con una voz que me salía desde lo más profundo del alma. El padre de Brenda se acomodó en su silla como si fuera el patriarca de la familia, tomando decisiones importantes. Señora Dahlia, sea razonable. Usted ya no está en condiciones de manejar sola una propiedad de este tamaño. Héctor y Brenda están dispuestos a ayudarla, pero necesitan que usted colabore. No se pueden hacer cargo de todo si usted se opone a cada decisión. No son ustedes los que se van a hacer cargo. Soy yo la que me voy a hacer cargo de todo mientras ustedes disfrutan de mi casa. Brenda suspiró como si estuviera lidiando con una niña muy difícil que no entendía lo que era bueno para ella. Suegrita, creo que no estás entendiendo la situación. Nosotros ya tomamos la decisión. Héctor me dio las llaves, mis papás conocen la casa, ya tenemos todo planeado. Puedes hacer esto por las buenas, colaborando con nosotros, o por las malas, peleando como una niña caprichosa. Pero de una manera u otra, nosotros nos vamos a mudar aquí la próxima semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba, la amenaza final envuelta en palabras dulces. O me convertía en su empleada doméstica no remunerada en mi propia casa, o me haría la vida imposible hasta lograr su objetivo. Y mi propio hijo estaba de su lado, asintiendo como si todo esto fuera perfectamente normal y justo. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Una calma extraña me invadió,
como si hubiera tomado la decisión más importante de mi vida. Me levanté de mi silla lentamente, miré a cada uno de esos manipuladores que habían invadido mi hogar, y sonreí por primera vez en toda la noche. «Qué interesante», les dije con una calma que los tomó completamente por sorpresa. «Así que ya tienen todo planeado. Las llaves, la mudanza, los cambios de decoración, incluso el préstamo hipotecario sobre mi casa». Mi voz sonaba diferente, más fuerte, como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Brenda me miró con desconfianza. Esperaba gritos, lágrimas, súplicas desesperadas. Pero mi tranquilidad la estaba poniendo nerviosa. «Sí, suegrita. Ya está todo decidido. Solo necesitamos que firmes algunos papeles para el préstamo y podemos empezar con las renovaciones la próxima semana». «¿Firmar papeles?», pregunté manteniendo esa sonrisa que parecía estar molestándolos a todos. «Para endeudar mi casa y pagar sus caprichos». Héctor se movió incómodo en su silla. Algo en mi tono le estaba diciendo que las cosas no estaban saliendo como habían planeado. «Mamá, no lo veas así. Es una inversión en la familia. Cuando la casa esté renovada, va a valer mucho más. Es bueno para todos». Mi pobre hijo, tan ciego ante la manipulación de esta mujer que genuinamente creía que me estaba haciendo un favor. «Ah, claro. Una inversión», repetí saboreando cada palabra. «¿Y cuándo exactamente planeaban mudarse a mi casa con mis llaves?». La familia de Brenda intercambió miradas de triunfo. Pensaron que finalmente me estaba rindiendo, que estaba aceptando su plan. «El próximo sábado», respondió Brenda con esa seguridad arrogante que me había estado torturando durante meses. «Ya tenemos todo empacado. Mis papás nos van a ayudar con la mudanza. Va a ser un día muy especial para toda la familia». «¡Qué emocionante!», exclamé con un entusiasmo que los hizo sonreír con satisfacción. «El sábado que viene. ¿Más o menos a qué hora?». La madre de Brenda se inclinó hacia adelante como si estuviéramos planeando una fiesta entre amigas. «Pensamos llegar como a las 9 de la mañana. Así tenemos todo el día para acomodarnos. Brenda ya tiene una lista de las cosas que hay que cambiar de lugar para hacer espacio para sus muebles». «Sus muebles. En mi casa. Desplazando mis recuerdos, mi historia, mi vida». «Perfecto», les dije manteniendo esa sonrisa que estaba empezando a preocupar incluso a Héctor. «Entonces el sábado a las 9 de la mañana ustedes van a llegar con sus cosas a mi casa, van a usar mis llaves para entrar, y van a empezar su nueva vida aquí». «Exactamente», confirmó Brenda agitando las llaves como si fueran cascabeles. «¿Ves que no era tan difícil ponernos de acuerdo, suegrita?». El padre de Brenda asintió con esa superioridad masculina que me había estado enfermando toda la noche. «Me da mucho gusto ver que finalmente entró en razón, señora Dahlia. Va a ver que esta decisión va a ser lo mejor para todos». Como si fuera él quien estuviera tomando decisiones sobre mi vida, mi casa, mi futuro. «Oh, sí», les respondí con esa voz dulce que había aprendido de la misma Brenda. «Va a ser muy interesante para todos. Especialmente cuando lleguen el sábado y descubran una cosita que se les olvidó averiguar antes de hacer todos estos planes». El silencio cambió de calidad. Ya no era la tranquilidad del triunfo, sino la tensión de la incertidumbre. Héctor me miraba con una expresión que no había visto desde que era niño y sabía que había hecho algo malo, pero no sabía exactamente qué. «¿Qué quieres decir, mamá?», me preguntó con una voz que empezaba a temblar. Brenda también había perdido su sonrisa segura. Sus ojos verdes me examinaban como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no entendía. «Bueno, mi querido hijo», le dije saboreando cada palabra como si fuera el postre más delicioso del mundo, «hay algo que tal vez debiste averiguar antes de regalar las llaves de mi casa a tu novia». La pausa que hice fue perfecta, calculada para maximizar su ansiedad. «¿Qué cosa?», insistió Héctor con una urgencia que me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Todo el poder había cambiado de lado en esos pocos segundos, y ellos podían sentirlo. «Pues que yo ya no vivo aquí hace 2 meses», les dije con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. «Así que cuando lleguen el sábado con su mudanza, van a encontrar una casa completamente vacía que ya no es mía». El silencio que siguió fue tan profundo que podría escucharse caer una aguja. Las expresiones de triunfo se convirtieron en máscaras de confusión total. Héctor me miraba como si hubiera empezado a hablar en un idioma extraterrestre.
¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Brenda con una voz que ya no sonaba segura ni controlada. Sus llaves habían perdido todo su poder en un instante, convirtiéndose en pedazos de metal inútil. Digo exactamente lo que escucharon, les respondí disfrutando cada segundo de su desconcierto. Hace 2 meses que no duermo en esa casa. Hace 2 meses que no pago esas cuentas. Hace 2 meses que no es mi problema si se cae el techo o se inunda el sótano. Eso es imposible, gritó Brenda levantándose de la silla con esa furia que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. Yo he estado viniendo aquí todas las semanas. He visto tus cosas, tu ropa, tus fotos. Su compostura perfecta había desaparecido por completo. Sí, has estado viniendo. Pero lo que no sabías es que yo había dejado todo tal como estaba para que siguieran creyendo que vivía aquí. Mientras ustedes planeaban robarme mi casa, yo ya me había mudado a mi nuevo apartamento. La ironía era tan perfecta que me daban ganas de reír. El padre de Brenda se puso de pie como si fuera a interrogar a un criminal. ¿Y dónde exactamente dice que vive ahora? Su tono ya no era condescendiente, ahora sonaba desesperado por entender que había salido mal en su plan perfecto. En un hermoso apartamento de un dormitorio en el centro de Miami. Completamente pagado con el dinero que saqué cuando vendí esta casa hace 2 meses. Les dije disfrutando cómo se les desencajaban las mandíbulas con cada palabra. «¿Vendiste la casa?», gritó Héctor con una voz que se quebró como cuando era adolescente. «¿Cómo que vendiste la casa?». Su mundo perfecto, donde él me heredaría la propiedad y viviría feliz con su manipuladora esposa, acababa de colapsar completamente. Muy fácil, mi querido hijo. Contraté a un agente de bienes raíces, encontré un comprador que pagó en efectivo, firmé los papeles, recibí mi cheque, y me mudé a mi nuevo hogar. Todo muy legal, todo muy simple, todo muy mío. Mi voz sonaba más fuerte con cada frase. La madre de Brenda se había puesto pálida como un fantasma. Pero, ¿cómo pudieron vender sin que nosotros supiéramos? Como si yo necesitara su permiso para disponer de mi propiedad, de mi vida, de mi dinero. Porque era mi casa, con mi nombre en las escrituras, comprada con mi dinero, pagada con mi trabajo. No necesitaba preguntarle a nadie qué hacer con mis propias pertenencias. La lección de independencia que les estaba dando era mejor que cualquier curso universitario. Brenda se había quedado parada como estatua, sosteniendo las llaves de una casa que ya no me pertenecía, planeando mudarse a una propiedad que ahora tenía nuevos dueños. ¿Y los nuevos propietarios? ¿Saben que nosotros? No pudo terminar la frase porque la realidad de su situación la estaba golpeando como un martillo. Oh, sí. Los señores Johnson son una pareja muy amable de jubilados que se mudaron desde Ohio. Les expliqué que tal vez algunas personas aparecerían con llaves viejas creyendo que todavía vivo aquí. Me dijeron que ya habían cambiado todas las cerraduras e instalado un sistema de seguridad. Si alguien intenta entrar sin permiso, automáticamente se comunica con la policía. El silencio que siguió fue hermoso. Por primera vez en meses, yo era la que tenía todo el control, la que sabía exactamente lo que estaba pasando, la que había planeado cada movimiento mientras ellos creían que me estaban manipulando. ¿Pero por qué? Fue lo único que logró susurrar Héctor con una voz rota que me partió el corazón. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué vendiste la casa sin hablar conmigo? Por primera vez en meses, mi hijo me estaba mirando realmente, no a través de los ojos de Brenda, sino con sus propios ojos llenos de confusión y dolor. Porque tú ya no me escuchabas, Héctor, le respondí sintiendo cómo se me quebraba la voz. Porque cada vez que te decía lo que tu novia me estaba haciendo, tú me acusabas de estar loca, de ser celosa, de resistirme al cambio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me creíste cuando te decía que algo estaba mal? La familia de Brenda había perdido completamente su arrogancia. El padre se veía como un hombre viejo y confundido, la madre no paraba de mirar alrededor como si esperara que todo fuera una pesadilla, y la hermana había sacado su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero habían perdido con la caída de su plan maestro. Pero mamá, insistió Héctor con desesperación, podrías habérmelo dicho. Podríamos haber hablado. Podríamos haber encontrado una solución. La ingenuidad de mi hijo me dolía más que toda la maldad de Brenda junta. Después de meses de no escucharme, ahora quería que confiara en él. Como la solución de entregarle las llaves de mi casa a tu novia sin consultarme,
Le pregunté con una tristeza que me salía desde lo más profundo del alma. ¿Como la solución de planear mi vida sin preguntarme qué quería yo? Héctor, tú ya habías elegido. Elegiste creerle a ella antes que a mí. Brenda finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como la mujer segura y manipuladora de antes. Señora Dahlia, esto es una locura. Usted vendió su casa solo para vengarse de nosotros. Su incomprensión era total. No podía entender que una mujer mayor tomara control de su propia vida. ¿Vengarme?, repetí con una risa que no tenía nada de divertida. No. Brenda. Me salvé. Me salvé de convertirme en tu empleada doméstica no remunerada. Me salvé de que me robaran mi hogar. Me salvé de vivir como una intrusa en mi propia casa. Cada palabra era como una bofetada para ella. ¿Pero dónde has estado viviendo estos 2 meses?, me preguntó Héctor con una voz pequeña, como si finalmente estuviera empezando a entender la magnitud de lo que había perdido. ¿Dónde has estado mientras yo pensaba que estabas aquí? En mi apartamento nuevo, le respondí con una mezcla de orgullo y tristeza. Un lugar hermoso de un dormitorio con vista al mar. Completamente mío, completamente pagado, completamente en paz. He estado yendo a terapia con una psicóloga que me ayuda a entender por qué permití que me trataran como un trapo durante tantos años. ¿Terapia?, susurró Héctor como si la palabra fuera un insulto personal. ¿Por qué necesitas terapia? Su pregunta me confirmó que realmente no entendía nada de lo que había pasado, de cuánto daño me había hecho al elegir a Brenda sobre mí. Porque necesitaba entender por qué había normalizado que mi propio hijo me tratara como si fuera invisible. Le respondí con una honestidad que me dolía pero que era necesaria. Porque necesitaba aprender a valorarme después de una vida entera poniéndote a ti por encima de mi propia dignidad. El padre de Brenda intentó recuperar algo de control sobre la situación. Señora, entiendo que esté molesta, pero esto no se puede quedar así. Nosotros hicimos planes basados en la información que nos dieron. Brenda renunció a su apartamento. Nosotros cancelamos nuestros compromisos del fin de semana para ayudar con la mudanza. ¿Y qué quiere que haga?, le pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Que compre otra casa para que ustedes puedan mudarse? ¿Que me sacrifique otra vez para arreglar los problemas que ustedes mismos se crearon al planear robarme? Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. Brenda se había dejado caer en la silla, sosteniendo todavía esas llaves inútiles como si fueran reliquias de un sueño perdido. No entiendo, murmuró una y otra vez. No entiendo cómo pudiste hacer esto. Su mundo perfecto, donde ella era la protagonista y yo era el obstáculo a vencer, había desaparecido por completo. Tampoco yo entendía cómo podían planear robarme la casa en mi propia cara, le respondí sin una pizca de compasión. Pero a diferencia de ti, yo tomé acción para protegerme en lugar de quedarme llorando porque mis planes malvados no funcionaron. Héctor se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. No puedo creer que hayas vendido la casa donde crecí. Todos mis recuerdos de la infancia están en esa casa. Su dolor era real, pero también era tardío e injusto. Tus recuerdos están en tu corazón, no en las paredes, le dije con la voz más suave que pude encontrar. Y esa casa donde creciste iba a ser destruida por tu novia para convertirla en algo completamente diferente. Al menos ahora está en manos de personas que la van a cuidar con amor. ¿Y qué va a pasar conmigo?, preguntó Brenda con una voz que finalmente sonaba vulnerable en lugar de manipuladora. ¿Dónde voy a vivir? Ya cancelé el contrato de mi apartamento. Ya empaqué todas mis cosas. Por primera vez, estaba experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ese no es mi problema, le respondí con una firmeza que me costó años desarrollar. Tú tomaste decisiones basadas en planes que hiciste sin consultarme. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. La lección de responsabilidad personal que le estaba dando era dolorosa, pero necesaria. La madre de Brenda finalmente encontró su voz. Señora Dahlia, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Mi hija realmente ama a su hijo. No podemos permitir que un malentendido destruya esta relación. Todavía trataba de manipular la situación, pero ya no tenía cartas que jugar. No hay malentendido, le aclaré con una paciencia que no sentía. Su hija intentó robarme la casa con la complicidad de mi hijo. Eso no es amor, es abuso. Y yo ya no estoy dispuesta a ser abusada por nadie, ni siquiera por mi propia familia.
Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero eran verdaderas. Héctor se volteó desde la ventana con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Creía que Brenda realmente quería ayudarte, que era bueno para ti tener compañía. Su sinceridad me partía el corazón, pero también me confirmaba lo ciego que había estado. ¿Y nunca te preguntaste qué quería yo? Le respondí con una tristeza que llevaba cargando durante meses. ¿Nunca te preguntaste si yo quería esa ayuda? ¿Si yo quería esa compañía? Tú decidiste lo que era bueno para mí sin preguntarme, igual que cuando eras niño y decidías qué regalo quería para Navidad. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era hostil ni manipulador, era reflexivo, doloroso, real. Por primera vez, todas las máscaras habían caído y estábamos hablando con la verdad, sin teatro, sin actuaciones. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Me preguntó Héctor con una voz que me recordó al niño pequeño que solía preguntarme si íbamos a estar bien después de cada tormenta de la vida. Por primera vez en meses, mi hijo me estaba hablando como su madre, no como un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Eso depende de ti, Héctor, le respondí sintiendo como se me aliviaba un peso gigantesco del pecho. Yo ya tomé mi decisión. Me rescaté de una situación que me estaba destruyendo. Ahora tú tienes que decidir si quieres una madre en tu vida o si prefieres seguir con una mujer que intentó robarme todo lo que tengo. Brenda se levantó bruscamente de la silla, tirando las llaves sobre la mesa con un ruido metálico que resonó por toda la sala. Esto es ridículo. Héctor, no puedes permitir que tu madre nos haga esto. Su verdadera naturaleza había salido completamente al descubierto. Ya no había máscaras dulces ni manipulación sutil, solo pura rabia porque su plan había fallado. ¿Hacerles qué, exactamente?, le preguntó Héctor girándose hacia ella con una expresión que no había visto en su cara en todo el tiempo que llevaban juntos. ¿Protegerse de que la echáramos de su propia casa? ¿Negarse a convertirse en nuestra empleada doméstica gratuita? Por primera vez, mi hijo estaba viendo a Brenda sin los lentes rosados del enamoramiento ciego. Nosotros no íbamos a echarla, gritó Brenda con esa voz chillona que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Íbamos a cuidarla. Le íbamos a dar una familia. Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había salido a la luz. ¿Cuidarla obligándola a mudarse al cuarto más pequeño de su propia casa?, le preguntó Héctor con una incredulidad que me dio esperanza de que tal vez mi hijo no estaba completamente perdido. Dándole una familia que incluía endeudar su propiedad para pagar nuestros caprichos. La familia de Brenda había empezado a recoger sus cosas en silencio, finalmente entendiendo que su presencia ya no era bienvenida. El padre se acercó a Héctor con esa última desesperación de quien ve que todo se le escapa de las manos. Joven, no permita que un malentendido destruya su futuro. Brenda es una buena mujer que lo ama. Su madre está confundida, probablemente necesita ayuda médica. Todavía tratando de pintar la narrativa donde yo era la villana loca y ellos los héroes incomprendidos. Mi madre no está confundida, respondió Héctor con una firmeza que no le había escuchado usar nunca para defenderme. Mi madre fue más inteligente que todos nosotros. Mientras nosotros planeábamos su vida, ella ya había planeado la suya. El orgullo que sentí en ese momento no se comparaba con ningún logro que hubiera tenido en toda mi existencia. Brenda se volteó hacia mí con una última desesperación maliciosa. ¿Y ahora qué, señora Dahlia? ¿Va a vivir sola para siempre? ¿Va a morir sola en ese apartamento sin familia que la visite? Intentaba herirme con mis propios miedos, pero ya no tenía poder sobre mí. Prefiero estar sola que acompañada por personas que me ven como un objeto a explotar, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Y no voy a estar sola. Tengo amigas reales, tengo mi terapeuta, tengo vecinos que me saludan porque les caigo bien, no porque quieren algo de mí. ¿Amigas reales?, preguntó Héctor con curiosidad genuina, como si acabara de descubrir que su madre era una persona completa fuera de su papel de proveedora incondicional. Durante años, él había asumido que yo no tenía vida propia, que existía únicamente para servirlo. Sí, mi querido hijo, le respondí con una sonrisa que se sentía diferente, más libre. Tengo amigas del trabajo que se preocupan por mí sin querer robarme nada. Tengo una vecina, Vanessa, que me invita a tomar café porque disfruta mi compañía. Tengo un grupo de personas mayores que hacen ejercicio en el parque y me incluyen en sus planes sin expectativas ocultas.
¿Y hay lugar para mí en esa nueva vida?, me preguntó Héctor con una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era adolescente. La pregunta me llegó directo al corazón, pero sabía que tenía que ser honesta con él y conmigo misma. Eso depende de ti, le respondí pesando cada palabra cuidadosamente. Si vienes a mi vida como mi hijo que me respeta, que me consulta antes de tomar decisiones sobre mí, que me trata como una persona completa y no solo como tu madre objeto, entonces sí hay lugar. Pero si vienes esperando que vuelva a ser la mujer que se sacrifica sin límites por tu felicidad, entonces no. Brenda dio un paso hacia Héctor con esa desesperación de quien siente que está perdiendo todo lo que había planeado. Héctor, no puedes elegir a tu madre sobre mí. Nosotros tenemos planes. Tenemos un futuro juntos. Se supone que íbamos a casarnos. Su última carta era el chantaje emocional, la manipulación disfrazada de amor romántico. Brenda, le dijo Héctor con una voz que sonaba años más madura que hace unas horas. Yo no sabía lo que le estabas haciendo a mi madre. Creía que realmente querías ayudarla, pero ahora veo que lo único que querías era quitarle todo lo que tenía. El despertar de mi hijo era doloroso de ver, pero necesario. Eso no es cierto, gritó Brenda con lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza genuina. Yo te amo. Todo lo que hice fue porque quería que tuviéramos un futuro mejor. Tu madre nos está arruinando la vida. Hasta el final, siguió siendo incapaz de aceptar responsabilidad por sus acciones. Mi madre se salvó a sí misma, le respondió Héctor con una claridad que me llenó de esperanza. Y tal vez es hora de que yo también me salve de una relación donde mentimos y manipulamos a las personas que más queremos para conseguir lo que creemos que necesitamos. La familia de Brenda había terminado de recoger sus cosas y se dirigía hacia la puerta. La madre se volteó una última vez con esa mirada de superioridad que había mantenido toda la noche. Esto no va a quedar así, señora Dalia. Usted nos hizo perder tiempo y dinero con sus engaños. Sus pérdidas son consecuencia de sus propios engaños, le respondí abriendo la puerta de par en par. Ustedes planearon robarme y yo me defendí. Si eso los hace víctimas en su mente, entonces no han aprendido nada de esta experiencia. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad que me liberó por completo. Héctor y yo nos quedamos solos por primera vez en meses, mirándonos como dos desconocidos que están aprendiendo a conocerse de nuevo. ¿Puedo visitarte en tu apartamento nuevo?, me preguntó con esa timidez de quien sabe que ha cometido errores grandes y no está seguro de si merece perdón. Puedes, le respondí sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas que esta vez eran de esperanza. Pero con una condición, que vengas porque quieres conocer a la mujer que soy, no solo a la madre que fui. Que me veas como Dalia, una persona completa con sueños, opiniones y límites propios. Me gustaría eso, me dijo abrazándome por primera vez en meses, pero esta vez se sentía diferente. No era el abrazo automático de un hijo que da por sentado el amor incondicional de su madre. Era el abrazo consciente de un adulto que está aprendiendo a valorar a la persona que lo crió. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino y salí al balcón a ver las luces de Miami brillando sobre el océano. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tenía que cocinar para alguien que no agradecía, no tenía que limpiar desastres ajenos, no tenía que sonreír cuando me lastimaban. A los 67 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que amar a alguien no significa desaparecer por ellos. Que ser madre no significa ser mártir. Que merezco respeto, consideración y amor genuino, no solo cuando soy útil para otros. Y tú, que me escuchas contar esta historia, ¿has permitido que alguien te trate como si fueras invisible? ¿Has sacrificado tu dignidad creyendo que eso es amor? Nunca es demasiado tarde para rescatarte, para poner límites, para exigir el respeto que mereces. Porque al final del día, la única persona que siempre va a estar contigo eres tú misma. Cuídala, respétala, ámala. Se lo merece. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón viendo el amanecer sobre el océano con una taza de café que sabe mejor que cualquier otra que haya tomado en mi vida. No porque sea un café especial, sino porque es mío. Lo compré con mi dinero, lo preparé en mi cocina, en mi tiempo, para mi disfrute. Qué extraño y maravilloso es descubrir la libertad a los 67 años. Héctor viene a visitarme todos los domingos. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y disculpas repetitivas.
Él no sabía cómo hablarle a esta nueva versión de su madre, y yo no sabía cómo ser algo más que su proveedora incondicional. Pero poco a poco, domingo tras domingo, hemos ido construyendo una relación diferente. Más honesta, más equilibrada, más real. Me cuenta sobre su trabajo, sus planes, sus miedos. Yo le cuento sobre mi terapia, mis nuevos amigos, mis pequeñas aventuras diarias. La semana pasada me confesó que había terminado definitivamente con Brenda. No podía seguir con alguien que lastimó tanto la persona más importante de mi vida, me dijo mientras pelábamos naranjas juntos en mi pequeña cocina. Brenda intentó contactarlo varias veces después de esa noche. Le mandaba mensajes desesperados diciendo que todo había sido un malentendido, que ella realmente me quería como una madre, que yo había malinterpretado sus intenciones. Pero mi hijo había despertado de ese hechizo manipulador. Ahora veo todo lo que me hizo hacer, mamá. Cómo me convenció de que tú eras el problema, cuando el problema era no saber valorarte. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender que durante toda mi vida había confundido el amor con el autosacrificio. Dalia, me dijo en una de nuestras sesiones, usted pensaba que mientras más se desaparecía por otros, más la iban a amar. Pero el amor real no requiere que una persona se convierta en invisible. Esas palabras me liberaron de una culpa que había cargado durante décadas. He hecho amigos reales por primera vez en mi vida adulta. Vanessa, mi vecina, se convirtió en mi confidente y cómplice de aventuras. Juntas tomamos clases de baile los martes, vamos al mercado de agricultores los sábados, y nos reímos como niñas mientras compartimos historias de nuestras vidas pasadas y presentes. También está Gustavo, un señor de 70 años que conocí en el grupo de ejercicio del parque. Es viudo, gentil, y me trata como si fuera interesante y valiosa por quien soy, no por lo que puedo hacer por él. No sé si nuestra amistad se convertirá en algo más, pero por primera vez en décadas estoy abierta a la posibilidad de compartir mi vida con alguien desde una posición de fortaleza, no de necesidad. El apartamento se ha convertido en mi refugio perfecto. Es pequeño pero luminoso, decorado exactamente como me gusta, lleno de plantas que cuido con amor y libros que leo sin interrupciones. Tengo fotos de Héctor en todas las etapas de su vida, pero también tengo fotos mías. En mis viajes recientes, con mis nuevos amigos, sonriendo de maneras que no había sonreído en años. La casa donde cría a Héctor está ahora en manos de los Johnson, que la cuidan con el mismo amor que yo le tuve durante años. A veces paso por el vecindario y veo las flores nuevas que plantaron en el jardín, las mejoras que han hecho con respeto por la estructura original. Me da paz saber que mi antigua vida está en buenas manos mientras yo construyo mi nueva existencia. Económicamente estoy mejor que nunca. El dinero de la venta de la casa, invertido sabiamente con la ayuda de un asesor financiero, me da una seguridad que nunca tuve cuando trabajaba sin parar para mantener una propiedad demasiado grande y costosa. Ahora puedo permitirme pequeños lujos, un masaje mensual, cenas en restaurantes bonitos con Vanessa, regalos para mí misma sin culpa. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para rescatarse. Durante décadas creí que mi valor dependía de cuánto podía sacrificar por otros, especialmente por mi hijo. Pensaba que ser madre significaba desaparecer como persona individual. Pero ahora entiendo que puedo amar profundamente a Héctor sin perderme en ese amor. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de vender la casa y mudarme. Probablemente estaría ahora mismo limpiando el desastre que Brenda y Héctor habrían hecho en mi hogar, cocinando para personas que no me agradecen, pagando las cuentas de sus caprichos con mis ahorros, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. En lugar de eso, desperté cada mañana sabiendo que el día es mío. Puedo decidir qué hacer, a dónde ir, con quién pasar tiempo, cómo gastar mi dinero, cómo usar mi energía. Es una libertad embriagadora que me da ganas de vivir otros 30 años para seguir disfrutándola. El otro día, mientras organizaba mis fotos, encontré una que me tomé el día que me mudé a este apartamento. Tengo los ojos rojos de tanto llorar, pero hay algo en mi expresión que me llamó la atención: determinación. Era el rostro de una mujer que había decidido salvarse a sí misma, sin importar cuánto doliera en el proceso. Ahora, 6 meses después, veo esa misma determinación transformada en serenidad. Sé quién soy fuera de mi papel de madre sacrificada. Sé que quiero y que no estoy dispuesta a tolerar. Sé que merezco amor, respeto y consideración, no como premio por mis sacrificios, sino simplemente porque existo.
Si hay alguien escuchando esta historia que se siente invisible en su propia vida, que ha normalizado el maltrato disfrazado de amor, que cree que no tiene opciones porque ya es muy tarde para cambiar, quiero que sepa esto: nunca es demasiado tarde para rescatarse. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merece. Nunca es demasiado tarde para construir una vida que realmente sea suya. Yo lo hice a los 67 años, y fue la mejor decisión que tomé en toda mi existencia.